Hola chicos, como recordarán, la práctica que toca ver esta semana es interacción de gametos y pues como lo dice el nombre, lo que vamos a estudiar es la interacción entre el gameto femenino y el masculino. En este caso pues es el proceso de fecundación, pero antes de entrar con fecundación como tal, vamos a hacer un breve repaso de gametogénesis. Entonces, nosotros ya sabemos que la gametogénesis es el proceso mediante el cual se desarrollan los gametos masculino y femenino. Se considera que la gametogénesis empieza con la aparición de las células germinales primordiales que se pueden observar por primera vez más o menos el día 24 después de la fecundación en el saco vitelino. Entonces, a partir de estas células germinales primordiales o CGP, tenemos que van a ocurrir 4 procesos para que éstas puedan convertirse en gametos funcionales y aptos para la fecundación. Entonces, el primer proceso es la migración, después la mitosis, meiosis y maduración. La migración es igual para gameto femenino y masculino. Les comenté que las CGP están aquí en el saco vitelino, pero tienen que migrar a las crestas gonadales que están aquí para poder diferenciarse, ya sea en ovogonias o espermatogonias, dependiendo de la carga cromosómica del embrión. Entonces salen del saco vitelino, pasan por el intestino posterior, por el mesenterio dorsal y llegan a las crestas gonadales. Algo que es importante recordar es que si alguna de estas CGP llega a irse a algún otro lugar, en la mayoría de los casos mueren, pero si no lo hacen, pueden formar teratomas, que son tumores que pueden tener cualquier tipo de tejido, pueden tener hasta pelo, uñas, dientes, cosas así. Entonces es importante recordar esto, ¿va? Ahora, entrando ya a la ovogénesis, les comentaba, la CGP se diferencia en ovogonia cuando llega al reborde gonadal de un embrión con carga cromosómica 46XX, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta ovogonia que está aquí va a empezar un proceso de mitosis muy acelerada entre el segundo y el quinto mes de gestación. Y entonces vamos a pasar de tener 4.000 ovogonias, más o menos, a tener 7 millones. Después de esto, ¿qué va a ocurrir? Para empezar, la mayoría de las ovogonias van a pasar por un proceso denominado atresia y van a morir, pero algunas otras van a entrar en la meiosis 1. Recordemos que una de las características importantes de la ovogénesis es que haya restos meióticos. Entonces, entran a la meiosis 1 y se van a detener en profase 1 en la subfase de diploteno. Y entonces ya no tenemos una ovogonia. Lo que tenemos es un ovocito primario, como lo podemos ver aquí. Y algo importante, recordemos que la ovogénesis es un proceso que va de la mano con la foliculogénesis. ¿En qué momento se empieza a denominar folículo? En el momento en que algunas células del celoma se desprenden, pasan a llamarse células foliculares y empiezan a rodear al ovocito primario. Entonces, inicialmente tenemos el ovocito y se va a rodear por células planas y que no son totalmente continuas. Entonces, en este punto se va a llamar folículo primordial. Una vez que esas células se vuelven cúbicas y ya son continuas, se le llama folículo primario. Hay bibliografía que lo divide en folículo primario unilaminar y multilaminar, como podemos ver aquí, dependiendo de cuántas capas tenga de células foliculares. Pero vamos a quedarnos con esto, solamente folículo primario, ¿va? Después de esto, todo esto ocurre en la vida prenatal y entonces en el nacimiento tenemos nuestros folículos primarios. Después de esto pasa el tiempo y es hasta la pubertad por influencia hormonal que se va a continuar con la foliculogénesis por acción de la hormona folículo estimulante, como lo dice su nombre, ¿no? Entonces, después de esto, nuestro folículo va a empezar a crecer y a crecer y a crecer y se va a empezar a formar un espacio que se denomina antro. En el momento en el que esto pasa, ya tenemos un folículo secundario. Después de esto, recordemos que antes de la ovulación va a haber un pico de hormona luteinizante que, entre otras cosas, nos va a ayudar a que este ovocito primario que sigue en estado diquiado o en diploteno termine la meiosis 1. Entonces, sale del primer arresto meiótico, termina la meiosis 1, empieza la meiosis 2 y vuelve a detenerse en la metafase 2, en el segundo arresto meiótico. Entonces, también se libera el primer cuerpo polar, porque pues recordemos, ya terminó la meiosis 1, si se dan cuenta cambia la carga cromosómica. Y
Entonces tenemos un folículo terciario que además, como pueden ver, el antro se vuelve muchísimo más grande y tenemos aquí nuestro primer cuerpo polar. Después de esto, pues ocurre la ovulación, sale únicamente el ovocito con su corona radiada, que es pues la zona pelúcida y células de la granulosa. Y solamente si hay fecundación, nuestro ovocito va a terminar la meiosis 2, se liberan los cuerpos polares y se vuelve un óvulo. Pero esto solamente ocurre si es que llega a haber fecundación. Entonces, aquí podemos observar imágenes de la gónada durante la gestación y en la recién nacida. Entonces, en el cuarto mes tenemos ovogonias y ya tenemos ovocitos primarios, pero no están rodeados todavía de células. Entonces, es solamente el ovocito, no folículo. Ya en el séptimo mes vemos que empiezan a rodearse de células. Aquí son folículos primordiales todavía, porque si se dan cuenta son células planas. Y ya en la recién nacida tenemos las células foliculares cúbicas y pues ya podemos denominarlo un folículo primario. Aquí podemos observar folículo primordial, si se dan cuenta son planas, folículo primario, aquí ya son cúbicas, aquí el folículo secundario con el espacio antral, las células foliculares, las tecas, tanto interna como externa. Aquí ya podemos ver el folículo terciario. Les comentaba, el antro se hace más grande y si se dan cuenta, aquí las células de la granulosa ya se diferencian dependiendo de su ubicación. La que está aquí es granulosa parietal y la que está rodeando como tal al ovocito es la granulosa del cúmulo óforo. Aquí podemos observar el primer cuerpo polar. Recordemos que este ya es un ovocito secundario. Y algo que es importante recordar es la regulación hormonal. Entonces, esta raya que se ve como un poquito más fuerte es la hormona folículo estimulante. Les comentaba, es la que se va a encargar de toda la primera parte del ciclo, porque como lo dice su nombre, folículo estimulante va a estimular al folículo para que vaya madurando. La LH, pues ya les había comentado, se da un pico antes de la ovulación, termina su maduración el ovocito. Después de esto, pues tenemos a las hormonas ováricas, los estrógenos, que son esta línea moradita un poco más clara. Predominan en la primera fase del ciclo, se encargan de la proliferación del endometrio. La progesterona, que es producida por el cuerpo lúteo, va a predominar durante la segunda fase y pues se encarga básicamente de mantener el endometrio. Y recordemos que al final del ciclo, cuando hay deprivación hormonal, es cuando se va a dar la menstruación. Bueno, siguiendo con la espermatogénesis, la primera diferencia que hay con la ovogénesis es que la mitosis se va a dar durante toda la vida. Recordemos que las espermatogonias se dividen en dos tipos, las espermatogonias tipo A y tipo B. Entonces, las tipo A son las que van a estar realizando mitosis todo el tiempo con el fin de mantener una población considerable de espermatogonias. Y las tipo B son las que van a entrar a la meiosis y pues nos van a dar a los espermatozoides como tal. Entonces, tenemos a nuestra espermatogonia B, realiza mitosis y entonces tenemos un espermatocito primario. El espermatocito primario es el que va a entrar a meiosis. Cuando finaliza la meiosis 1, tenemos un espermatocito secundario. Después de esto sigue con la meiosis 2 y entonces tenemos un espermátide. Y el espermátide tiene que pasar por el proceso de espermiogénesis o espermioteliosis o como lo conozcan para convertirse en un espermatozoide como lo conocemos, con la cabeza, la pieza media, la cola, etc. Entonces, aquí lo que podemos observar es un cordón seminífero durante la vida prenatal. Si recuerdan, inicialmente son cordones, ya después adquieren luz y se vuelven túbulos seminíferos. Entonces tenemos un cordón seminífero, tenemos las células germinales primordiales, que pues en este caso ya serían espermatogonias, y las células de soporte o células de Sertoli, que recordemos tienen muchísimas funciones y permanecen durante toda la vida, ¿va? Entonces, después aquí ya tenemos un túbulo seminífero y recordemos que las poblaciones celulares se van acomodando de la más inmadura a la más madura hacia la luz del túbulo. Es decir, en la luz tenemos a los espermatozoides, tenemos aquí espermátides, espermatocitos primarios,
y aquí las espermatogonias. Entonces van avanzando conforme van madurando hacia la luz del túbulo. Ahí tenemos, también es importante recordar, las células de Sertoli, que son células de sostén que rodean con su citoplasma a las células y forman algo muy importante, que es la barrera hematotesticular. ¿Esto con qué fin? Con el fin de evitar que el sistema inmunológico destruya a los otros linajes celulares, porque pues recordemos que si volvemos a esta imagen, las espermatogonias son 46XY, pero ya si nos vamos a los espermatocitos secundarios, pues ya son 23Y o 23X, depende. Y pues el sistema inmunológico puede reconocerlos como extraños, destruirlos y no queremos eso. Entonces, después de la espermatogénesis, les comentaba que va el proceso de espermiogénesis. Y básicamente su función es hacer que esta espermátide se vuelva un espermatozoide. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El núcleo se va a compactar. ¿Cómo se va a compactar? Recordemos que dentro del material genético para formar los cromosomas tenemos unas proteínas que se llaman histonas. Entonces, se van a cambiar las histonas por protaminas. Esto nos ayuda a que se compacte todavía más el ADN y el núcleo se convierte en la cabeza. Las mitocondrias se van a acomodar para formar la pieza media. ¿Esto por qué? Porque van a servir para producir la energía necesaria para que el flagelo pueda moverse. El aparato de Golgi se va a compactar, se va a ir hacia la parte superior y va a formar el acrosoma. Recordemos que el acrosoma va a ser importante para la liberación de enzimas que nos ayudan a la fecundación. El centriolo se va a mover, va a organizar los microtúbulos y estos van a formar el flagelo. El citoplasma se va a eliminar el exceso. El exceso sale en forma de cuerpos residuales que van a ser fagocitados por las células de Sertoli. Es otra de sus funciones. Entonces, ya después de todo este proceso, tenemos espermatozoides que morfológicamente ya son maduros, pero todavía tienen que llevar a cabo otros procesos de maduración para poder ser aptos para la fecundación. Entonces, tenemos nuestros espermatozoides ya muy bonitos, su cabeza, su cola, la pieza media que no se ve aquí, pero bueno, y son inmóviles cuando están en el túbulo seminífero. Entonces, a través de contracciones van a llegar al epidídimo. Aquí van a llevar a cabo la maduración bioquímica. ¿Esto a qué se refiere? Se le va a agregar movilidad al flagelo y se le va a añadir una capa de glucoproteínas en esta parte de la cabeza que se va a denominar factor discapacitante. Entonces, pasan 12 días en el epidídimo y luego ya pasa al conducto deferente. Entonces, en el momento de la eyaculación, salen los espermatozoides junto con el líquido seminal, llegan al tracto reproductor femenino y a través de contracciones uterinas que están dadas por prostaglandinas y por oxitocina, llegan a las tubas uterinas, especialmente a la parte del istmo, y en esta zona van a llevar a cabo un proceso que se denomina capacitación. ¿Qué pasa en la capacitación? Se les va a quitar el factor discapacitante que está aquí y colesterol. ¿Esto para qué va a servir? Para que se expongan los ligandos a ZP3. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de esto. Y además de esto se le va a añadir movilidad a la cabeza. Entonces, número 1, el espermatozoide tiene que penetrar estas células foliculares. ¿Esto cómo lo va a hacer? A través de una enzima que se denomina hialuronidasa, que va a servir para que rompa las uniones intercelulares y pase entre una célula y otra, como se puede ver aquí, y también le va a ayudar el movimiento de la cabeza. Entonces, ya pasó por las células foliculares y llegó a la zona pelúcida. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En el caso del ser humano, la zona pelúcida está formada por 4 proteínas, que son ZP1, 2, 3 y 4. Pero la específica de la especie es ZP3. La especificidad de esta proteína es la que es responsable de que no pueda haber fecundación entre un gameto de una especie y uno de otra. Es decir, no podemos juntar un espermatozoide humano con un ovocito de vaca porque no va a fecundar, precisamente por la especificidad de estas proteínas. Entonces, recordemos que cuando se quitó el factor discapacitante, se expuso el ligando a ZP3. Entonces, este se va a unir a la proteína que está en la zona pelúcida, ZP3, y va a desencadenar algo que se denomina reacción acrosómica. ¿Qué es lo que va a pasar en la reacción acrosómica? La membrana plasmática del espermatozoide se va a fusionar con la membrana acrosómica externa.
Entonces no se alcanza a apreciar muy bien, pero aquí está la plasmática. Esta de aquí atrás es la crosómica. Se van a fusionar, se va a fenestrar y por estos hoyitos o por estos poros van a salir enzimas, principalmente la crosina, y lo que van a hacer es que van a ayudar a que el espermatozoide pase a través de la zona pelúcida y llegue al espacio perivitelino, que es el siguiente paso, la entrada al espacio perivitelino. Después de esto, pues van a entrar en contacto la membrana postacrosómica con la membrana plasmática del ovocito y van a ocurrir los bloqueos de la polispermia. Entonces, tenemos que hay dos bloqueos, uno rápido y uno lento. El rápido consiste en una despolarización de la membrana, es decir, la carga de la membrana del ovocito va a cambiar de menos 70 a más 10 milivoltios. Lo que va a pasar con esto es que los receptores en la membrana del ovocito se van a inactivar y entonces ya no van a poder unirse más espermatozoides. Después de esto tenemos al bloqueo lento, que se da por una entrada de calcio al ovocito. Entonces, este se divide en dos partes. Número uno, la reacción cortical. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el ovocito va a liberar gránulos corticales que tienen enzimas. Fin de la historia. Después de esto viene la reacción de zona. ¿Qué es lo que va a pasar? Esas enzimas se van a encargar de hidrolizar las proteínas de la zona pelúcida, la van a hacer más dura e impenetrable para que pasen más espermatozoides. ¿Por qué son necesarios los bloqueos de la polispermia? Recordemos, no me acuerdo en qué práctica lo vimos, pero cuando hay productos triploides o pentaploides o tetraploides o, bueno, cuando hay euploidías, una de las causas es la polispermia. Quítense esa idea errónea de que cuando dos espermatozoides fecundan el mismo óvulo salen gemelos o cosas así. No es así como funciona. Lo vamos a ver un poquito más cuando veamos gemelismo, pero de manera general, la polispermia, ya sea dispermia, trispermia, tetraspermia, etcétera, no es compatible con la vida, ¿va? Entonces, por eso es necesario bloquear la entrada de más espermatozoides una vez que ya entró uno al ovocito. Entonces, pues ya entró el espermatozoide, ¿qué pasa? Bendiciones. Consecuencias de la fecundación. Número 1. Se reanuda el metabolismo del ovocito y entonces va a finalizar la meiosis 2. Se convierte en óvulo y se libera el segundo cuerpo polar. Se van a formar los pronúcleos masculino y femenino. Se restablece la diploidía. Si recuerdan, pues los gametos son células haploides. Y una vez que ocurre la fecundación, ya tenemos una sola célula diploide que va a ser el cigoto. Se determina el sexo cromosómico dependiendo de la carga que hayan tenido los gametos. Ocurre la anfimixis, que es la recombinación de los genes por la mezcla de los cromosomas maternos y paternos. Y como les había comentado, pues se forma el cigoto y este va a empezar una serie de divisiones mitóticas que se denominan segmentación. Entonces, recordemos que la fecundación se lleva a cabo en la ampolla tubárica y a partir de aquí el cigoto va a ir migrando hacia la cavidad uterina mientras se va dividiendo. Entonces, tenemos un cigoto, luego tenemos 2 células, 4 células, 8 células, cuando tenemos 16 la mórula y aproximadamente en el día 5 o 6 vamos a tener un blastocisto que todavía está dentro de la zona pelúcida, que es esto moradito que se ve. Entonces, si nos damos cuenta, el blastocisto se diferencia en dos tipos celulares. El embrioblasto o macizo celular interno, que es lo que va a formar al embrión como tal, es esto de aquí. Y las células que están rodeándolo, que van a ser el trofoblasto, que después se va a diferenciar en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, y que se van a encargar de formar los anexos embrionarios. Entonces, teníamos nuestro cigoto, se fue dividiendo, fue migrando, tenemos un blastocisto y va a llegar al útero. Entonces, aquí tenemos nuestro blastocisto y hay una proteína importante que se llama estripsina que se va a encargar de la eclosión del blastocisto. ¿A qué se refiere el término eclosión? A que va a salir de la zona pelúcida porque, pues, si recordamos, todavía estaba rodeándolo. Entonces, la estripsina hace que salga y después de esto
pues ya tenemos a nuestro blastocisto solo en el útero. ¿Qué es lo que va a pasar? El trofoblasto tiene que entrar en contacto con el endometrio para poder implantarse. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el trofoblasto y cuando entra en contacto con el endometrio, ¿qué es lo que va a pasar? Número uno, el trofoblasto se va a diferenciar en dos tipos, un citotrofoblasto y un sincitio trofoblasto. Se puede observar mejor en esta imagen de aquí, pero bueno, esto que se ve como café clarito es el sincitio trofoblasto y es la porción más invasiva, o sea, es la que se va a encargar de decirle al endometrio, quítate que ahí te voy, para que el blastocisto pueda penetrar. Y el citotrofoblasto, que es una porción celular un poco más definida y pues va a tener algunas otras funciones, ¿no? Entonces, como les decía, el sincitio trofoblasto, que es esto de aquí, va a empezar a penetrar el endometrio, toda la capa funcional, y si se dan cuenta tiene como prolongaciones, se ven como pseudópodos, y entonces, mientras va haciendo esto, el componente celular más definido, que es el citotrofoblasto, va a sintetizar una hormona que ya vimos en ciclo sexual, que se llama gonadotropina coriónica humana, o GCH, o HCG, o como quieran decirle, que es la que vamos a detectar para poder determinar si hay o no un embarazo. Pero bueno, entonces, otra cosa importante es que donde ocurre la implantación, o sea, donde está, en la parte del endometrio donde está pasando esto, las células endometriales pues tienen que cambiar. ¿Para qué? Para que puedan convertirse en un tipo celular apto para satisfacer todas las necesidades que va a tener ese embrión en algún momento, ¿no? Entonces, este proceso de cambio morfológico y funcional se denomina reacción decidual y básicamente lo que va a pasar es que las células del endometrio dejan entrar glucógeno y generan lípidos. Como les comentaba, esto ocurre en la zona donde se implanta de manera inicial y después de esto pues se va a ir moviendo hacia otras zonas del endometrio, es decir, empieza aquí y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí, y ya, todo el endometrio lleva a cabo la reacción decidual, y a partir de este momento deja de llamársele endometrio y se le empieza a denominar decidua, ¿va? Entonces, más o menos por el día 8, entre el día 8 y el día 9-10, el blastocisto, si se dan cuenta, ya penetró por completo en el endometrio y ya está cubierto de células endometriales, deciduales, perdón. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de infertilidad y de esterilidad. Entonces, esto ya lo habíamos visto un poquito cuando vimos espermatobioscopía, pero vamos a recordarlo. Entonces, la esterilidad como tal se define como la incapacidad de concebir después de 12 meses sin haber utilizado ningún método anticonceptivo. Y la infertilidad es la incapacidad de mantener un embarazo. Entonces, a partir de esto vamos a hablar de esterilidad por factor masculino. Esto básicamente puede ser por dos causas generales. Número uno, alteraciones del seminograma. Si recuerdan un poquito su práctica de espermatobioscopía, vimos que puede haber muchísimas alteraciones en cualquier parámetro de la espermatobioscopía. No sé, aspermia, oligosospermia, azospermia, teratosospermia, cualquier cosa que implique una alteración en la calidad del semen, ¿va? Y otra causa muy importante, que también ya hablamos un poco al respecto en espermatobioscopía, es la fragmentación del ADN, que es una alteración en el ADN espermático que se puede dar por muchas razones, como la edad avanzada, el tabaquismo, la radiación, infecciones recurrentes, entre otras. Ahora, el factor femenino es muchísimo más complicado. Vamos a dividirlo en varios compartimientos. Y el primero es el factor hormonal ovárico. Entonces, aquí es todo lo relacionado con el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, primero que nada, tenemos la hiperprolactinemia. ¿Esto por qué? Porque cuando hay cantidades elevadas de prolactina, lo que pasa es que inhibe la producción de GnRH. Y pues, si no hay GnRH, no tenemos gonadotropinas y se suspende todo nuestro ciclo sexual, básicamente.
Otra importante que actúa a nivel de la GnRH es la amenorrea hipotalámica. Esta se asocia a la disminución en la producción de GnRH, ya sea en mujeres que realizan mucho ejercicio, por estrés, en mujeres con trastornos alimenticios, cosas por el estilo. Y otra importante, y que me encanta por cierto, es el síndrome de Kallmann. El síndrome de Kallmann es una patología en la que las neuronas que se encargan de producir la GnRH no migran. En la etapa prenatal tenemos estas neuronas en la zona de la plácoda olfatoria. Entonces, en el síndrome de Kallmann no migran desde la plácoda olfatoria y entonces en la vida adulta pues no tenemos ninguna neurona que nos esté produciendo GnRH y por lo tanto lo mismo, no tenemos el resto del ciclo. Otra alteración muy importante y que es una de las más comunes, probablemente la más común, de hecho es considerada la causa más frecuente de anovulación, es el síndrome de ovario poliquístico. Es lo más común del universo. Podemos encontrarlo como muchísimos signos y síntomas, la presencia de acné, hirsutismo, obesidad, resistencia a la insulina, etc. Otra importante es la hiperplasia suprarrenal tardía. Recordemos que en las glándulas suprarrenales también se están produciendo algunos andrógenos y cuando hay pues una hiperplasia de las glándulas suprarrenales puede haber un hiperandrogenismo que se asocia a trastornos de la fertilidad. Sin embargo, esto no es en todas. O sea, puede haber mujeres con hiperplasia suprarrenal que sí puedan concebir y que no tengan absolutamente ninguna alteración. Y otra importante es la falla ovárica prematura, que pues es como tal algo propio del ovario y se define como el cese de la función ovárica antes de los 40 años. Este se relaciona con un número deficiente de folículos. Recordemos que la cantidad de folículos que una mujer va a ovular ya los tiene de nacimiento. O sea, después del nacimiento ya no hay más mitosis, ya no hay ovogonias, ya no hay nada de eso. Es lo que tienes y ya con eso. Y también se asocia a un origen autoinmune. Ahora, pasando al factor uterino. Existen varias alteraciones que sobre todo lo que afectan es la implantación o ya sea la permanencia del embrión o del feto. Entonces, número 1, anomalías congénitas. Hay una infinidad de anomalías que podemos nombrar aquí, un útero bicorne, un útero didelfo, la presencia de tabiques uterinos, etcétera. Y bueno, algo importante al respecto es que la mayoría pueden resolverse con intervenciones quirúrgicas, pero no todos. Otro importante y que también me encanta es el síndrome de Asherman. Este se caracteriza por la presencia de adherencias intrauterinas, que son estas como telarañas que podemos ver aquí, y que se denominan sinequias. Este se asocia mucho a pacientes con legrados previos o con uso de DIU. Y además de esto, pues están los pólipos, la presencia de tumores. Los más comunes son los miomas, la leiomiomatosis. Y pues ya. Luego, pasando al factor tubárico, número 1 tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria, que es básicamente una infección del tracto genital femenino superior, es decir, tubas uterinas básicamente, que se asocia principalmente a dos bacterias, que son Neisseria gonorrea, que provoca la gonorrea, y Clamidia trachomatis, que provoca la clamidia. Otra causa importante es la endometriosis. La endometriosis es el crecimiento de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, es decir, podemos tener endometrio creciendo aquí en las tubas uterinas. Otras son intervenciones quirúrgicas que provocan inflamación crónica o que obstruyan o que provocan la obstrucción de las tubas uterinas. Y otra que es un poco más rara es la salpingitis sísmica nodosa, que básicamente es una inflamación y que se va convirtiendo en un engrosamiento, es decir, se inflama aquí, se va engrosando y se va disminuyendo la luz. Y se llama ísmica porque es en la porción del istmo. Ahora, factores cervicales. Principalmente son anomalías en el desarrollo que son de manera congénita. Es decir, no sé, cualquier problema que haya ocurrido con los conductos paramesonéfricos, ya sea una agenesia, una hipoplasia,
un doble cérvix, cosas así. Otro importante son la presencia de tumoraciones, los que les mencionaba anteriormente, los leiomiomas, los pólipos, y algo importante es que los papilomas, formados por, como lo dice el nombre, el virus del papiloma humano, también pueden ser un factor para intervenir en la esterilidad femenina. Y otra cosa es el ectropión. El ectropión es una eversión de la mucosa del cérvix. Es decir, tenemos esto aquí, que está en la parte interna, tenemos el tejido de la parte externa, y entonces en la parte externa empieza a ver el tejido que debería haber adentro. Y esto afecta porque el moco que recubre el epitelio en la parte interna es más espeso que el que está externamente. Entonces tenemos moco más espeso aquí afuera, evita el paso de los espermatozoides y se hace más difícil la fecundación. Y eso sería todo, chicos. No les voy a hablar ahorita de técnicas de reproducción asistida porque se supone que para eso ya escucharon el podcast o ya lo van a escuchar. Entonces eso sería todo. Si quieren repasar, si tienen cualquier duda, me pueden mandar un mensaje. Y de todas formas ya les mandé mis diapositivas y les mandé mi resumen de fecundación. Entonces, pues eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido y si no, aquí estoy para cualquier duda. Bye.